con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie fuera, pues querían hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el martes de la semana 16ª en nuestro calendario litúrgico. Y estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. Hermanos y hermanas, si hay criterios evangélicos que nos presenta la palabra de Dios por parte de nuestro Señor Jesucristo que más nos sacuden el alma y que tal vez más nos inquietan la conciencia, es cuando Jesucristo, a través de sus exigencias, toca lo que tiene que ver con la familia, con la madre, con el padre, con los hermanos, con las hermanas o con los parientes, ¿no? Siempre que Jesucristo ha hablado de darle prioridad a Dios, pues nos está enseñando que hay que darle otro tipo de prioridad a la familia. Y algunas personas entienden que esto de dejar a la familia y darle la prioridad a Dios o poner en otro nivel a la familia ciertamente es una contradicción, porque ¿cómo vamos a cumplir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre, ¿no? Y a veces a nosotros se nos olvida en las exigencias y en los criterios evangélicos que pide nuestro Señor Jesucristo para el verdadero y auténtico discípulo. Se nos olvida, hermanos y hermanas, interpretar, meditar y reflexionar la palabra de Dios con discernimiento espiritual. Y este es otro de esos casos donde siempre tenemos que aplicar el discernimiento espiritual, porque si no, entonces vamos a estar viendo que yo no puedo cumplir eso, que yo no puedo dejar a mi mamá, que yo no puedo dejar a mi papá, que yo no puedo dejar a mis hijos por darle la prioridad a Dios. Pero vamos con calma, hermanos y hermanas, y vamos a entender qué es lo que Jesucristo nos está enseñando. Porque si algo está buscando nuestro Señor Jesucristo en toda esta temática es, hermanos y hermanas, el origen, el recurso, y de donde tiene que salir todo para yo poder atender y para yo poder amar verdadera y auténticamente a un padre, a una madre, a unos hijos, a una esposa, a un esposo, a unos hermanos e incluso al prójimo, tiene que tener origen en Dios. Si yo le doy la prioridad a Dios, hermanos y hermanas, en todo, cuando yo le doy la prioridad a Dios, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo la voluntad de Dios. Y de ahí traigo, hermanos y hermanas, todo lo posible para poder manejar lo que se solicita en mi vida de cristiano en términos de testimonio, de relaciones con los demás. Estoy buscando la fuente de bendición. Si yo no le doy la prioridad a Dios, entonces, ¿qué recurso, qué origen, de dónde estoy yo buscando, hermanos y hermanas, como recurso tomar ideas, tomar el manejo de las cosas, instrumentos, las herramientas para mi matrimonio, para mi función de padre, de madre, de hijo, de hermano, o en las mismas relaciones con el prójimo? Y esto es lo que Jesucristo hoy nos quiere enseñar. Vamos a verlo desde ese punto de vista. De hecho, la idea fuerza que hemos seleccionado para guiarnos dentro de la palabra de Dios hoy con discernimiento espiritual es esta: construyamos una nueva familia a partir del cumplimiento de la voluntad de Dios. De eso se trata el Evangelio de hoy. Una llamada por parte de nuestro Señor Jesucristo a ti y a mí, que somos sus seguidores, que creemos en Él, hermanos y hermanas, a que construyamos la nueva familia a partir del cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso hoy tú y yo tenemos que entender, hermanos y hermanas, que de ninguna forma Jesucristo tiene pues una actitud despectiva contra María, que es su madre y anda buscándolo para hablar con él, contra sus parientes que andan buscándolo y quieren que les dé un poquito de tiempo. No, eso no es lo que ocurre aquí. Tú y yo, hermanos y hermanas, tenemos que tener claro que ante Jesús, y esto es lo que Jesucristo entiende, lo que yo he hecho
Jesús, esto es lo que ha hecho y esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tomar una decisión de creer y seguir a Dios o de convertirnos en un discípulo de Cristo requiere valor decisivo. Y Cristo lo que está manifestando hoy es que Él ha tomado una decisión de cumplir la voluntad de Dios y eso requiere un valor decisivo. Mi decisión es de valientes. Mi decisión pone a Dios primero ante todo lo que hay en el mundo. Y eso mismo es lo que quiere Cristo que tú y yo practiquemos. Tu decisión y la mía, hermanos y hermanas, de seguir en las cosas de Dios, tuvo que haber sido tomada como una decisión con valor decisivo, libre de temores, libre de todo tipo de miedo, de inquietudes o de ansiedades. Eso lo que quiere decir es esto, que la decisión que yo he tenido de seguir a Jesucristo, de ser discípulo de Cristo, hermanos y hermanas, no está sujeta a nada que tenga que ver con la carne o con la sangre. Porque eso, hermanos y hermanas, es material, es la perspectiva. La decisión, el valor decisivo que yo he tomado ha sido a tal grado que yo no he pensado en la carne, que yo no he pensado en la sangre, sino que mi decisión es una decisión que tiene disposición espiritual de la acogida por parte de nuestra decisión a la voluntad de Dios. Eso es lo que esto envuelve, ¿no? La disposición espiritual que yo tengo de acoger la voluntad de Dios es lo que me distingue a mí como discípulo de Cristo, porque mi decisión no nace de la carne y no nace de la sangre, o sea, de cosas que son tal vez materiales, hermanos y hermanas, o de cosas que son humanas. Por eso es que nosotros vemos a Jesucristo aquí haciendo una pregunta que a ti y a mí pues como que nos causa un poquito de inquietud. Esa pregunta que lanza Cristo, que Él mismo se hace y le pregunta a la gente en el versículo 48. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, esa es la pregunta inicial por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, su familia que está ahí es María. Y todos sabemos lo que envuelve decir el nombre de María, madre de Jesús, el Señor. No, hermanos y hermanas, es algo serio, ¿no? ¿Quién es mi madre? Pues ahí está María, hermanos y hermanas. Ahí están sus parientes. Evidentemente, pues, José no está y probablemente haya muerto. No sabemos en este momento, ¿verdad? Pero es importante saber que María tiene que ser importante para Jesús. Es su madre, ¿no? Estuvo con él durante su crianza y ahora pregunta que quién es mi madre. Pues eso, hermanos y hermanas, causa como un asombro para muchos. Entonces, lo están buscando. Y sé ¿qué tienen que ver con él en este momento? La gente, pues hermanos y hermanas, son enfáticas y varias veces le dicen a Jesucristo lo que están haciendo. En el versículo 46, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Querían hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. La gente lo que esperaba era que dejara de evangelizar, que dejara de sanar, que dejara de estar con la multitud y la muchedumbre y le diera prioridad a María y a los que acompañaban a María, que eran sus parientes. Y Jesús no estuvo dispuesto a hacer eso, hermanos y hermanas. Y Jesús lo que está diciendo es que yo he tomado una decisión que no me nace de la carne y no me nace de la sangre, sino que mi espíritu ha acogido la voluntad de parte de Dios. Y para mí eso es lo más importante. Jesús, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy está claro que la voluntad de Dios para él en aquel momento era la de evangelizar. Para Jesús, hermanos y hermanas, eso pasaba por encima cualquier otra cosa que fuera prioridad en aquel momento, ¿no? Cualquier otro valor. Para Jesús, nada como cumplir la voluntad de Dios tiene el valor que Él menciona en ese momento. Y sobre todo, hermanos y hermanas, la decisión de Jesucristo es de valor decisivo. Por eso tenemos que pensar en eso. Es de disposición espiritual para acoger primero la voluntad del Padre Dios
de los cielos. ¿Cómo quedan aquí los lazos de la familia? Los lazos de la familia quedan en términos de carne, hermanos y hermanas, y quedan en términos de ¿qué? De sangre. Para María y también para los que le acompañan en aquel momento. Jesucristo nos enseña algo valioso aquí que no podemos olvidar, aunque sea chocante, hermanos y hermanas. Yo amo a Dios primero. Y yo amo a Dios primero para poder amarlos a ustedes. Fíjate cómo es el origen, lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Jesucristo lo que nos invita es a hacer esta decisión que hemos tomado nosotros, de seguirlo a Él y creer en Él y cumplir la voluntad del Padre, porque de ahí es que yo tengo que sacar, o sea, la fuente de cómo yo voy a manejar mi familia está en Dios. La fuente de cómo yo voy a manejar mi matrimonio está en Dios. Las herramientas, los instrumentos, las auténticas soluciones, las relaciones de dignidad, ¿verdad? De poner a las personas en su nivel, se originan en Dios. Y si yo no busco a Dios como el recurso, hermanos y hermanas, ¿cómo yo voy a amar? ¿De dónde se va a inspirar el amor que yo le tengo al prójimo? O a la familia o a la madre. ¿Estás entendiendo? O sea, es la fuente. Yo tengo que buscar a Dios primero. Dejarme amar por Dios. ¿Ah? Dejarme amar por Dios, porque Dios me ama primero. Amar luego a Dios. Y de ahí yo parto a dejar que los otros me amen y yo amarlos a ellos. Ellos tienen que tener también su misma experiencia con el Dios del cielo. Y esto es como un sistema, hermanos y hermanas. Así es que esto funciona realmente. Si todo el mundo, claro está, hermanos y hermanas, lo hiciera. Porque yo amo a Dios primero, es que yo puedo amar al prójimo, a la madre, a los parientes. Porque yo cumplo la voluntad de Dios primero, es que yo puedo relacionarme con los demás. Tú y yo sabemos que en el mundo que vivimos hay tantas cosas disfuncionales y especialmente en matrimonio y familia, hermanos y hermanas, y tal vez también en comunidades, asambleas cristianas, ¿no? Hay personas en este mundo que tratan mal a su madre, que tratan mal a su padre, que tratan mal a sus hermanos, hermanas, a sus parientes e incluso a sus propios amigos. Lamentablemente hay que decirlo, hermanos y hermanas. A veces tratan a los demás, hermanos y hermanas, con maltrato, con indignación, con rencor, con odio, con amenaza, en abandono, violencia física, violencia verbal, antipatía, y por ahí podemos seguir mencionando. ¿Verdad que eso existe en el mundo? ¿Verdad que a veces hasta nosotros hemos experimentado eso? Ciertamente, hermanos y hermanas, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Eso no es lo que quiere Dios. Es más, eso no viene de Dios. Eso como que viene del maligno. Eso no puede venir de Dios. De Dios viene lo bueno, lo correcto, lo que es verdadero amor, lo que es bien para los demás, dignidad de la persona. Eso no viene de Dios. Si piensa así por un momento, si aquellos que tratan a su madre, a su padre, a sus hermanos, a su esposa y a sus esposos, hermanos y hermanas, a sus propios amigos, si aquellos que tratan así a los demás tomaran una decisión, ¿verdad? Un valor decisivo en cuanto a creer en Jesucristo el Señor, en cuanto a creer en Dios, convertirse, dejarse transformar, hermanos y hermanas, convertirse en un verdadero discípulo de Cristo, en una discípula de Cristo. ¿Tú no crees que las cosas cambiarían? Si van en busca de eso primero, ¿tú no crees que las cosas se arreglarían, se transformarían? ¿O es que hemos perdido la fe de que Dios es fuente de solución para muchos problemas que nos aquejan hoy en día en el círculo familiar o hasta en el círculo de las propias amistades? Yo creo en el nombre de Dios, como muchos otros, dejarían de estar relacionándose con la familia y con el prójimo de mala manera o de mala gana, hermanos y hermanas. Porque a veces cuando se ve eso en la familia, cuando a veces se ve eso en el matrimonio o en las relaciones que tenemos con la comunidad o los unos con los otros, no solamente no es que esto pues no venga de Dios, hermanos y hermanas, no solamente es que esto pues como que nos dé a nosotros una influencia de que tal vez, wow, esto viene de la carne,
Esto viene de la sangre. Es que viene de la ausencia, de la presencia y el poder de Dios. Otro está ahí. Alguien ocupa el lugar de Dios. Hay alguien que está dando enseñanzas, que está diciendo cómo hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. No sé si me estás entendiendo. Y eso es lo que está buscando Jesús hoy. Y también es un mensaje para todos nosotros. Si cambiamos, entonces tomamos una decisión de acoger con disposición espiritual la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos, hermanos y hermanas, que la familia es la base de la convivencia social aquí en la tierra. Si yo amo a mi familia conforme a la voluntad de Dios, es muy seguro que yo ame al prójimo como amo a mi familia. Y esa relación es auténtica comunidad cristiana, donde todos somos hermanos y hermanas, donde todos cumplen la voluntad de Dios. ¿Ve? Busquemos primero, en prioridad, dejarnos amar por Dios, amar a Dios, dale prioridad a eso. Una vez lo haces, ve a tu familia, ve a tu matrimonio. Y como has buscado el recurso, como te has llenado de la bendición de Dios, de la gracia de Dios, te has convertido, te has transformado, eres un discípulo de Cristo, ahí podrás tú amar a los demás y entender el amor de los demás hacia ti, sea con papi, con mami, con mis hermanos, como padre, como madre, como esposo, como esposa, con los hijos, con los hermanos, con los amigos del alma, hermanos y hermanas. En eso es lo que nosotros tenemos hoy que pensar. Y hacia eso es que nos lleva precisamente Dios con su palabra. Piensa por un momento, hermanos y hermanas. Para muchos de nosotros está bien claro que algunos que no vienen de nuestra carne y nuestra sangre se han convertido en familia. Hay mucha gente que dice, la quiero como una madre, a pesar de que no somos familia. Lo quiero como un padre, a pesar de que no somos familia. Lo quiero como un hermano, como una hermana, a pesar de que no son familia. Claro, son amigos del alma, pero es que ha llegado el nivel de la hermandad, del amor de Dios, la convivencia familiar, de la familia extendida de la que Cristo habla, que cuando se da y se cumple la voluntad de Dios de allá para acá y la voluntad de Dios de aquí para allá, se logra lo que Cristo está hablando, una comunidad de hermanos y hermanas que viven conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que Dios ha querido desde el principio. Hacia eso es que Jesucristo nos está llamando. ¿Quién no puede entender eso, hermanos y hermanas? ¿Quién no puede ver la verdad que hay envuelta en ese criterio que nos lanza hoy nuestro Señor Jesucristo? De hecho, esos que cumplen la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, son los que pueden contestar la pregunta que Jesús hizo en ese versículo 48 y que Jesús le responde principalmente en 48. Él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y en el 49 Él responde, y eso es también para nosotros, e indicando con la mano a sus discípulos. Acuérdate que estaba con la muchedumbre, con la multitud, evangelizando, hablando de Dios, sanando enfermos, en las cosas del Padre. Y Él señala a toda aquella gente, no está diciendo los apóstoles, los discípulos, todo aquel que estaba siguiéndole a Él, e indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese para mí es un hermano, una hermana o una madre. A ese nivel que ha llegado Jesucristo, tenemos que llegar tú y yo, hermanos y hermanas. Y esto no es un sueño, una ilusión o una utopía. Esto es una realidad que poco a poco vamos desarrollando en la vida, porque de hecho ya nosotros queremos a muchos amigos y amigas nuestras con un amor de hermano y hermana, ¿verdad que sí? Y en muchos momentos vivimos unos momentos preciosos, hermanos y hermanas, con papi, con mami, con esposo, con esposa, con los hijos, con los hermanos, que son inolvidables, de felicidad, de gratitud, de sinceridad,
de una santidad y una perfección que se han dado y no lo podemos negar ninguno de nosotros, hermanos y hermanas. Jesucristo quiere que nos defendamos y nos protejamos unos a los otros, hermanos y hermanas. No solo a la familia, que le demos fortaleza no solo a la familia cuando está en dificultad, sino a todos. Es lo que busca Jesucristo. Por eso extiende la familia a los que cumplen la voluntad de Dios. Yo no puedo encerrarme solo en preocupaciones de mi familia como discípulo de Cristo. No, eso sería egoísmo, eso sería individualismo, eso viene de la carne, eso viene de la sangre, del espíritu del mundo. No, yo no soy de ese bando. Y eso es lo que trata de erradicar nuestro Señor Jesucristo. ¿Has visto? Cuando entendemos la palabra de Dios, sabemos que nos quiere llevar por el camino del bien, que no nos está pidiendo algo que sea deshonrar padre y madre, familia. ¿Estás viendo? ¿Cómo concluimos hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios? Pues, hermanos y hermanas, como discípulos de Cristo, ahora tú y yo pertenecemos a la gran familia del reino de los cielos. Tú y yo pertenecemos a la gran familia del reino de los cielos. Ahora hay nuevos vínculos de la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Nuevos vínculos de la voluntad de Dios, ¿en qué? En lo que nosotros llamamos familia. De los familiares. Esto se ha extendido. Jesús quiere que construyamos una nueva familia a partir del cumplimiento de la voluntad de Dios. Quede atrás lo viejo. Quede atrás el hombre viejo. Quede atrás la mujer vieja. Quede atrás la familia vieja. El matrimonio viejo. La hermandad vieja. La relación de hijos vieja. ¿Y qué? Transformados. Una nueva familia, unos nuevos hermanos, unos nuevos esposos en Jesucristo el Señor. Eso es lo que está buscando Cristo. Yo puedo lograrlo cuando le doy la prioridad a Dios. Cuando yo regrese, mis ojos van a ver las cosas distintas. Y si el que tiene que cambiar soy yo, voy a cambiar para que mi familia mejore. Y si que tiene que cambiar son ellos, pues que cambien ellos en el amor de Dios también. ¿Ves cómo se dan las cosas del reino? Y por eso es que hablamos de la gran familia del reino de Dios. Así, hermanos y hermanas, Jesús quiere que la nueva familia no excluya, sino que acoja a todo el mundo. Que la nueva familia abra las puertas, que no discrimine. Ser familia, hermanos y hermanas, ser hermano, ser hermana, ser pariente, para Jesús no es cuestión de raza. No es cuestión de sexo, de religión o de cultura. No es cuestión de sangre, no es cuestión de carne. Es cuestión del cumplimiento de la voluntad de Dios. Que así sea, hermanos y hermanas. Discreción, discernimiento ante las palabras retantes de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nadie tiene que abandonar a su familia. Aquí lo que tenemos que hacer es posponerla. Y cuando yo la pospongo y le doy prioridad a Dios, cuando yo regrese de mi encuentro con Dios y de la prioridad a Dios, estoy seguro de que la voy a tratar mejor que antes, porque mi vida ha cambiado y ha sido transformada. Nos unimos al salmista en reflexión también hoy, meditación del Salmo 84, donde la justicia y la paz se han abrazado. Tú y yo queremos justicia para nuestra familia, queremos paz. Y si hay justicia y paz en nuestra familia, se abrazan. ¡Qué bendición! Cuando leas este salmo, piensa en tu matrimonio, piensa en tu familia y piensa en tus hermanos y hermanas en la fe. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Su bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos sea para la gloria de Dios y que te vaya bonito en lo que hagas. Nosotros nos vemos mañana aquí con el favor de Dios.